Hice una anotación aquí sobre la palabra salvación. Cristo es nuestro Salvador, pero a la misma vez Él es nuestra salvación. La idea básica del término salvación es rescatar y preservar de un peligro inminente. Implica dar salud y seguridad. Esas definiciones usted las puede conseguir, como yo lo hice, en un diccionario bíblico. En un diccionario bíblico. Los hay. Sí. Hay que buscar, hay que ser buscador. Porque nos puede estar pasando como a Samuel. Samuel estaba en aquel tiempo en la casa de Dios, que era el templo físico, en el viejo pacto. Sumo sacerdote era Elí. Pero Elí había sido un irresponsable, no estaba cumpliendo con su deber. Ya Dios tenía un sustituto y era Samuel, ese niño que su madre le pidió a Dios, un hijo varón, y Dios le concedió la petición, y ahí aparece Samuel, que significa Jehová es salvación, o mi salvación. Y Ana, cumpliendo lo que le había prometido a Dios, porque era que se lo iba a devolver a Dios, pues lo llevó al templo. Después que lo destetó, lo llevó al templo, y allí estaba al cuidado del sacerdote Elí. Cuando Dios llamó a Samuel, dice que en aquel tiempo la palabra de Dios escaseaba y no había mucha revelación. En Eclesiastés dice que lo que es porque ya fue. Y lo que fue es lo que será. O sea, debajo del sol. Lamentablemente yo entiendo que este es el tiempo que estamos viviendo. Hay poca revelación dentro del llamado pueblo de Dios a nivel mundial. Así es que no es por el mero hecho que nosotros entendamos que ahora no estamos en la casa de Dios, sino que somos la casa de Dios. Amén, aleluya. Pero con eso no basta. ¿Cuánta revelación hemos recibido de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Porque yo creo, personalmente, que hay poca revelación, y entiendo, no estoy hablando de esta iglesia local, sino en términos generales. ¿Cómo yo lo sé? Bueno, cuando yo escucho a pastores, evangelistas, los llamados apóstoles, cuando los escucho hablar, pues uno los puede identificar si hay revelación o no hay revelación. Puede haber conocimiento intelectual, puede haber mucha historia en el intelecto de estas personas, pero la revelación de Cristo Jesús y del plan de Dios, del diseño de Dios que Dios tiene desde antes de la fundación del mundo, que es por el cual la iglesia tiene que dejarse llevar. Así es que no es porque escuchemos, bueno, yo llevo 40 años en el Evangelio, pero estarás como Samuel, que estaba en el templo. Y cuando Dios lo llamó, como no había revelación, pues no conocía la voz de Dios.
no conocía la voz de Dios. Jesucristo dijo: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, las llamo por su nombre y ellas me conocen, y por cuanto me conocen, pues ellas me siguen. Aquí estamos llamados a seguir a Cristo Jesús. De la manera que recibiste a Cristo, Colosenses 2:6, andate en Él. ¿Cómo conocimos a Cristo? ¿Cómo iniciamos nuestra carrera de la fe? Bueno, confiando en Dios, confiando en lo que Cristo hizo por nosotros, lo que está haciendo, porque ahora es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Él está ministrando en el templo celestial, en el santuario celestial, a nuestro favor, intercediendo por nosotros día y noche. Y por todo aquel que quiera llegarse a Dios tiene que ser por medio de Cristo. Pero también tenemos que pedirle a Dios que nos alumbre por medio del Espíritu Santo para que entendamos no lo que el Señor hizo fuera de nosotros, sino lo que está haciendo en nosotros y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Y máxime en el tiempo que estamos viviendo. Estamos viviendo tiempos peligrosos. Y como el caminar de la iglesia, de cada creyente, tiene que ser un caminar por fe, no por vista. Porque por vista camina todo el mundo, ¿no? La vista física. Pero nosotros estamos creyendo en aquel que todavía no lo hemos visto, en Cristo Jesús. Pero con la esperanza de que le vamos a ver. Entonces, si el Señor Jesús muere en la cruz, como nuestro sustituto, cumpliendo la perfecta voluntad del Padre, porque no podíamos salvarnos por nosotros mismos, porque somos parte del problema. Y al escuchar el Evangelio de la gracia de Dios, le creímos a Dios. Dios imparte la medida de fe en cada uno de nosotros para que le creamos. Todo proviene de Dios. Y hoy podemos levantar las manos como lo hacíamos y cantarle en tu nombre. Mis manos alzaré. Pero esta tiene que ser una vida de rendimiento a Dios, que es lo que significa levantar las manos. No de los domingos de 10 a 12, amén, sino una vida diaria. Amén. Constantemente. 24/7. Rindiéndonos a Él. ¿Por qué? Porque nosotros podemos testificar, cada uno de nosotros, de dónde el Señor nos sacó. De dónde y a dónde el Señor nos tiene. Pero no podemos olvidar, hermano, hacia dónde el Señor nos lleva. Entonces aquí, cuando pensamos en esto y lo creemos, entonces tiene que cada uno ponerse a pensar hacia dónde el Señor nos lleva. Pero cuando Él nos lleve y lleguemos a la meta final, ¿qué es lo que Él quiere encontrar? ¿Con quién quiere encontrarse? Bueno, vamos ahora a Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. ¿Se acuerdan en Juan 14, el evangelista Juan capítulo 14, donde Jesús dijo esta frase: volveré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy,
vosotros también estéis. Y él, si leemos el contexto, bueno, pues él estaba en el Padre. O sea, él nos quiere llevar hasta el Padre. Ese es el nombre que Jesucristo dio a conocer. Hablamos, si hay tiempo, un poquito sobre eso. Ahora, cuando leemos en Efesios capítulo 5, personajes diferentes, que habla de eso mismo, que es Pablo. Cuando dice que la iglesia que Cristo compró, Él la está lavando por el lavamiento del agua para presentársela. Una iglesia sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante. Y aquí el mismo Pablo en Colosenses capítulo 1 dice: verso 19 en adelante, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, o sea, en Cristo, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. O sea, nosotros vivíamos en el mundo sin fe, sin esperanza, sin Dios. No había paz para con Dios. Pero cuando fuimos justificados por la fe en Cristo, por su sangre preciosa, Romanos capítulo 5 y verso 1 dice: justificados pues por la fe, ¿qué tenemos? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el príncipe de paz. Por eso tenemos que alabarlo, por eso tenemos que bendecirlo. Cada día rindiéndonos a Él, pero tengamos cuidado porque yo puedo levantar las manos, pero mi corazón está lejos de Él. ¿Y de qué forma? Bueno, eso no lo digo yo, lo dijo Cristo. Aquel pueblo que se enfrentó a Cristo, era un pueblo que no era que no creía en Dios, pero querían servirle a Dios a su manera. Querían buscar la justicia por las obras, por lo que hacían. Y Jesús le tuvo que decir: bien profetizó el profeta Isaías de ustedes. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios nos dio una palabra aquí, en más de una reunión, 2, 3 creo, que tenemos que tornar nuestro corazón hacia la voluntad de Dios, porque ese es el terreno que Cristo quiere limpiar para Él sembrarse como la semilla incorruptible. Y ahí comenzar a crecer y poder en cada uno de nosotros llevar fruto para la gloria de Dios. Si no es así, pues no podemos llevar fruto, porque Cristo mismo lo dijo en Juan capítulo 15: sin mí nada podéis hacer. Pero es nuestro corazón el que tiene que tornarse todos los días. Amén. Todos los días, a medida que Dios nos va dando revelación por su palabra. Mira, esto yo no lo entendía, qué bueno, ahora lo entiendo. Hermano, hay que darle gracias a Dios, porque Dios está derramando espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y esto es por su gracia, para que entendamos, vuelvo y repito, de dónde el Señor nos sacó. Bueno, ya eso está en pasado. ¿Dónde el Señor nos tiene? Eso está en presente. Pero hacia dónde el Señor nos lleva. Cuando lleguemos, repito, a encontrarnos con Él, ¿qué es lo que Él quiere encontrar? Vamos a seguir leyendo. Verso 21. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros. Aquí está. ¿Cómo Él nos quiere presentar? A Él mismo. Santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Santos. Sed santos como vuestro Padre es santo, dijo Cristo. ¿Qué significa la palabra santo? Apartado de, para. Quiere decir que cuando se habla de santidad, tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Si verdaderamente somos un pueblo o somos creyentes que estamos apartados de todo lo que el mundo nos ofrece. Porque hay un mundo, hay un sistema que Satanás ha organizado que está en contra de la voluntad de Dios y que pasa a ser nuestro adversario. Y recuerden que Dios nos ha hecho ver que la obra por excelencia de Satanás es la imitación. La imitación. ¿Dónde comenzamos a ver esto? Cuando Moisés y Aarón estaban frente a Faraón, por orden de Dios, para que dejara salir su pueblo de la esclavitud. Allí pidieron una prueba. Muéstranos. ¿Qué hizo Aarón con la vara que tenía en la mano? La tiró al piso. ¿En qué se convirtió aquella vara? En serpiente. En una serpiente. ¿Qué hizo Faraón? ¿Qué tipo de diablo? Pues llamó a esos pitonizos también. Con unas varas, la tiraron al piso. ¿Y qué hicieron con las varas? Se convirtieron en serpiente también. Lo único que una era bajo el poder de Dios y las otras dos eran bajo el poder satánico. Por eso hoy en día tenemos que tener cuidado con eso. Hay sanidades en nuestro cuerpo físico que las da Dios, porque Dios no ha dejado de sanar. Pero hay sanidades y manifestaciones que se parecen, pero no son. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Ahora, eso se va a lograr, Cristo lo va a lograr, y hay una condición aquí. Y está en el verso 23. Si en verdad permanecéis fundados y firmes, ¿dónde? En la fe. ¿Cómo empezamos? ¿Por fe? Pues tenemos que mantenernos. No podemos salirnos de la fe. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. La fe en lo que Cristo hizo, en lo que Él está haciendo, en lo que Él hará. Pero el Evangelio también nos trae una esperanza. Y cuando uno tiene esperanza es por algo que uno todavía no tiene. Bueno, ahí mismo en el capítulo 1, verso 27, el apóstol Pablo nos dice, ¿es Cristo en vosotros? La esperanza de gloria. O sea, que va a llegar un día en que Cristo se va a manifestar a nosotros. Ese día es cuando Él aparezca. Pero antes de ese día, Él quiere aparecerse a cada uno de nosotros.
dejarse ver, para que le vayamos conociendo, vayamos creciendo en el conocimiento de Él, de la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. No es usted creyendo una cosa y yo otra, es creyendo lo mismo, que estemos en un mismo sentir, creyendo lo mismo, esperando lo mismo. Como este es el diseño de Dios, hay alguien que es el adversario de nosotros, de la iglesia, que es Satanás, que se opone. ¿Cómo se opone? Vamos a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Vamos a leer del verso 22 en adelante. Y aquí le vamos a pedir a Dios, cada cual en sus hogares cuando estén orando, le van a pedir a Dios, cuando vayan a esa escritura, pídale a Dios que les revele. Vamos a hacer como los bereanos. Señor, yo voy a leer esto para ver si lo que el hermano nos dijo está en conformidad con la verdad. Como hacían los bereanos, escuchaban a Pablo, pero luego iban a las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. Tener ese espíritu de los bereanos. ¿Cuál era el espíritu de los atenienses? Era lo contrario de los bereanos. A ver si se acuerdan. Los atenienses estaban en Atenas. La inquietud de ellos, el deseo de ellos era escuchar todos los días algo nuevo, sin importar si era bueno o era malo. Y después que ellos lo recibían, pasaban para adelante. Pero esta no debe ser la actitud de nosotros. Por eso fue que el apóstol Pablo nos aconseja en otro lugar, que nos dice, escúchenlo todo, pero debe de haber una madurez espiritual para completar el consejo de Pablo y ponerlo en acción. Retengan lo bueno y lo que no sirve, bótenlo, échenlo con un zafacón. ¿Y por qué se puede estar dando las dos cosas? Porque Satanás, con sus ministros, no viene de primera fase así, hablando de la mentira. Él lo que trae es una mezcla. Una mezcla. Entonces, si nosotros no sabemos discernir dónde está lo que es correcto, para poder darnos cuenta de lo que no es, pues podemos entonces estar creyendo esa mezcla. Y no podemos asumir esa actitud, porque ¿qué acuerdo hay entre Cristo y Satanás? ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo? No puede haber ninguno. El acuerdo que nosotros tenemos que tener es con Cristo. Nadie más. Nadie más. Con Cristo Jesús. Entonces aquí el Señor, en lo que llega a ese momento que Él nos ha prometido, de presentarnos a Él santo, sin mancha,
sin ajuga, irreprensible. Entonces tenemos que entender que vamos hacia ese momento. ¿Cuándo se va a dar? Cuidado, nadie lo sabe. Nadie lo sabe, pero yo sé la hora en que nos vamos a encontrar con Cristo. Él mismo lo dijo, a la hora menos pensada. A la hora menos pensada, cuando menos nos pensemos, ahí se va a abrir el cielo y va a aparecer la señal del Hijo del Hombre. Puede ser a la media vigilia, o puede ser al cantillo del gallo, que es más o menos a las 3 de la mañana, dejándonos llevar por como el Imperio Romano dividía las vigilias de la noche, que eran en 4 vigilias. Empezaba una a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche. De 9 a 12 la segunda, de 12 a 3 la tercera, y de 3 a 6 de la mañana la cuarta. Aquí, después que Jesucristo multiplica los 5 panes con los 2 peces para darle de comer a 5.000 hombres, sin contar las mujeres, qué milagro vieron ahí los discípulos. Ellos le dieron una sugerencia al Señor. Señor, es tarde ya. O sea, en otras palabras, el día se está acabando, está llegando la noche y están aquí esta gente sin comer. Envíalos que se vayan a sus casas. ¿Qué le dijo el Señor? Denle ustedes de comer. Yo conozco hermanos que allá se encuentran con personas que tienen que ministrarle el Evangelio. Hermanos que llevan 25 años y 30 congregándose. Entonces, en vez de darle de comer, ¿qué hace? Vamos a citar una reunión. Dime dónde tú vives. Te vamos a hacer una visita si tú quieres. Entonces allá cuando hacen todos esos arreglos llaman. Eso a mí me ha pasado, al hermano Víctor. Es que nosotros tenemos que tener un depósito y es tiempo ya de que cada uno estemos preparados, aunque sea poquito. Pero en ese momento no lo refiere a nadie para que nadie les dé de comer. Estamos hablando aquí del pan espiritual que es Cristo Jesús. Tenemos que estar preparados para darle de comer. Porque hay una profecía a través de uno de los profetas donde Dios se ha comprometido que va a haber un tiempo en la tierra donde va a haber un hambre y sed, pero no de ajo y habichuela. Va a haber un hambre y sed de la palabra de Dios. Entonces tenemos que estar preparados, hermano. Y aquí el Señor, en lo que vamos a leer, nos está dando un anticipo. Cuando Él habló ahí y trajo este evento, para que veamos que la iglesia la compara con una barca. La barca donde tiene que estar y para ser usada, ¿dónde es? En el mar. El mar, bíblicamente hablando, es tipo del mundo. Pero de lo que está construida el arca, no es de agua, es de otro material.
Y no hay problemas en que el arca esté en el agua. El problema es si el agua comienza a meterse dentro de la barca. Porque va a ir poco a poco inundando la barca por dentro. ¿Y qué va a hacer la barca? Se va a hundir. Y si está en aguas profundas, hay pérdida de la barca y de los que iban dentro de ella. Por eso, cuando nosotros comenzamos a leer el libro de los Hechos, y nosotros comparamos cómo era la iglesia, cómo era la manifestación en esos tiempos de Dios en la iglesia, cómo el Espíritu Santo guiaba a los hermanos, cómo ellos vivían, y la comparamos con el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros, uno tiene que llegar a la sabia conclusión: algo malo está pasando. Amén. No culpe a Dios, no culpe a la Biblia, las Escrituras. Alguien tiene que estar mal. Bueno, desde el siglo III y siglo IV en adelante, el agua comenzó a caer, a filtrarse dentro de la iglesia. ¿Qué es esa agua que viene del mundo? Las falsas doctrinas enviadas por el diablo, usando a hombres religiosos. Y para ese entonces los creyentes de la época, ya los apóstoles no estaban. Habían dormido. Y no fue que eran las 12 de la noche y se acostaron a dormir porque tenían sueño. Perdieron la visión espiritual y ahí Satanás logró sembrar la cizaña juntamente con el trigo. Los hijos del reino habían dormido. Esta es la parábola del trigo y la cizaña. Por eso hoy que estamos en tiempos de restauración, el ministerio de Pedro como evangelista, hay que orarle a Dios para que lo levante, lo manifieste. Pero predicadores que prediquen el evangelio del reino de los cielos. Amén. No un evangelio de oferta como el que se está predicando, o de la superfe. O el evangelio de la prosperidad, de bienes materiales, sino evangelistas que cuando le pregunten o nos pregunten como le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? No decirle ni dejándonos llevar por tradiciones, pues levanta la mano derecha y haz esta oración conmigo, porque eso no es bíblico. Amén. Sino que cuando le hicieron esa pregunta a Pedro, Pedro le dijo: arrepentíos y convertíos para que reciban el perdón de los pecados. Y arrepentimiento tiene que ser cambio de mente, cambio de corazón. Yo caminaba de espalda a Dios, ahora comienzo a caminar de frente, diciéndole: Señor, tú tienes razón, el que estoy mal soy yo. Y eso tenemos que corregirlo, hermano, porque eso todavía está. Y tenemos que tener cuidado porque la Biblia, Pablo dice, escribiendo a los Gálatas, que nosotros los creyentes, los de la fe, somos hijos del creyente Abraham. O sea, cuando Dios comienza de tratar con la creación, que fue hasta Noé, luego vino los llamados, que es con Abraham. Ahí empieza la vida de nosotros. Por eso Dios se presenta, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob.
Y esa fe que tuvo Abraham es la misma que tenemos que tener nosotros. Creerle a Dios, no en Dios, creerle a Dios. Evangelistas que no estén pendientes para que algún pastor le permita una campaña de un día, 2 o 3, porque no van. El propósito de él predicar no es si las almas se salvan o no, es cuánto le van a dar, cuánto le van a pagar por predicar. Amén. Y eso lo tenemos en nuestros medios. ¿Qué dice el que sabe, el que manda y el que puede, que es Cristo? Dar por gracia lo que por gracia tú has recibido. Pero hoy si no se le paga, no predican. Muchos de ellos. Por amor al dinero, no por amor a Dios. Y tenemos que tener cuidado porque, mire, yo estuve viendo un video ahorita esta mañana, una congregación, que más luego hablaremos de ella. Eso es un mar de gente, eso hay que verlo para creerlo. Pero no nos podemos dejar llevar por las multitudes, porque ¿qué era lo que le quería decir a Abraham? Que Abraham tuvo 2 hijos. Uno fue de la esclava, Agar, y otro fue de Sara. Y el hijo de Sara, que era la mujer legítima de Abraham, no vino porque Abraham quiso que viniera Isaac. Ese es el hijo de la promesa de Dios. Pero Agar, que tipifica el pacto del Sinaí, de la ley, tuvo a Ismael y el padre era Abraham. Pero de ese uno, ¿cuántos hay hoy? Miles y miles y miles y miles. Porque sean muchos, no nos podemos dejar llevar, porque esos están, pero no son conforme a la promesa. Esos no son los hijos de Dios. Esos son hijos que nacieron conforme a la carne. Los hijos de Dios, según Romanos 8, son los que somos del Espíritu. Según el evangelista Juan, capítulo 1, versos 11 y 12, los que no son nacidos de carne ni sangre, sino por la voluntad de Dios. Somos engendrados por Dios. Así es que no nos dejemos llevar, y cuidado con compararnos, porque puede que usted se encuentre a alguien en el camino o en el supermercado y le pregunte, ¿y dónde te congrega? Y usted le diga, bueno, pues le diga el sitio y le diga, son muchos. ¿Y cuántos hay? Mire, el movimiento adventista tiene una enseñanza que les viene. Usted puede convertirse a ser un adventista y comenzar a trabajar en el barrio Ciudad, a levantar una obra bajo la insignia o la identificación de que usted es adventista. El concilio adventista le enseña ni le acepta que usted puede llamarle iglesia si no pasa de 15 miembros. Mientras no pase de 15 miembros, ustedes no son iglesia. Entonces, ante todo esto, pues uno tiene que ir al maestro de uno que se llama Cristo. Donde estén 2 o más congregados en mi nombre. Ahí está.
evangelistas, tenemos que orar a Dios por eso, pero que prediquen el evangelio del reino de los cielos. Después que el Señor llama a Pedro, ¿a quién se encontró? Que los llamó también a Juan y Andrés, que eran hijos de Zebedeo. ¿Qué hacían Juan y Andrés? Remendando las redes. ¿Con qué comparó Jesucristo el evangelio, el reino de los cielos? Mateo capítulo 13, lo comparó con una red que es echada en el mar, y esta coge toda clase de peces, es llevada a la orilla. Cuando es llevada a la orilla, allí viene una clasificación. Quiere decir que el evangelio y en congregaciones hay muchos, pero tenemos que entender que al final hay una clasificación. Eso le toca a los ángeles, ¿sabe? Cuidado, no es a usted ni a mí. No. Entonces, estos dos hermanos tenían que remendar la red, porque si la tiran rota al mar y caen los peces, tienen la oportunidad de ¿qué? De salirse. Hay que remendar. Bueno, ese ministerio de remendador tiene que existir hoy, porque estamos en tiempos de restauración, así como hacían Juan y Andrés, restaurando, poniendo la red en su estado original. Así nosotros tenemos que vivir y predicar el evangelio en su estado original. Y echando fuera de nuestra mente y de nuestro corazón todo aquello que ha entrado, que viene de parte del enemigo, echándolo fuera. No echando fuera a un hermano o una hermana que usted crea que no se ha convertido. Eso no nos toca a nosotros. No, es echando de nuestra mente y de nuestro corazón, examinándome a la luz de las Escrituras para ver si lo que yo creo, lo que yo practico está en armonía, está en acuerdo con el diseño de Dios, que Cristo Jesús lo dejó establecido. Y necesitamos también el ministerio, no a Pablo, sino el ministerio que Dios le dio a Pablo, con la visión de Pablo, de Cristo y la iglesia, la edificación de la iglesia. ¿Cómo es que se edifica la iglesia y cuáles son los materiales para la edificación de la iglesia? Entendiendo, y esto hay que estarlo repitiendo, para que todo aquel que tenga la oportunidad de ver y escucharnos en estos videos, vaya a las Escrituras, porque se nos había enseñado una mentira que se está fomentando y llevando todavía en las congregaciones, llamándole iglesia a un edificio hecho por los hombres, llamándole casa de Dios al local donde se congregan, llamándole el templo, llamándole la casa de Dios, cuando la Biblia nos enseña que en el nuevo pacto nosotros somos la iglesia, somos los llamados que estábamos fuera. Dios nos llamó para que viniéramos a formar parte del cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. 1 Corintios 6, donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Hechos 17, Pablo dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. ¿Cuándo vamos a aprender eso? Muchos dicen, no, yo lo sé, pero entonces en la práctica siguen, no quieren renunciar a estas falsas enseñanzas, hermano. Y recuerden que Pablo dijo a los corintios que un poquito de levadura daña toda la masa. Tiene que ser mucho, un poquito. Y Apocalipsis 20 dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos. Y las buenas intenciones, por eso es que la unidad nos está dando, hermano, no se está dando. La unidad que el Señor quiere, pero se va a dar en medio de este laberinto que estamos viviendo. Y aquí el Señor
En Juan 14 nos dice la aventura de la iglesia, el caminar de la iglesia, la carrera que estamos corriendo, que es una carrera de fe. ¿Qué nos va a pasar? Y aquí dice, verso 22 en adelante. Enseguida Jesús, recuerden que esto fue después de él multiplicar los panes y los peces. Dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, o sea, a la otra orilla, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué fue lo que leímos en Colosenses? Que al final vamos a tener la victoria completa si es que permanecemos fundados y firmes en el Evangelio en el cual se predica por todo el mundo. Hay una condición ahí. Y aquí el Señor le dijo a los discípulos que se montaran en la barca. En tanto él despedía a la gente, cuando despidió a la gente, ¿para dónde cogió Cristo? Se fue a un monte a orar. A orar. Después que Jesucristo terminó su obra aquí en la tierra, y oró al Padre y le dijo, los que tú me diste yo los he guardado, por eso te pido que ahora los guardes en tu nombre, porque aunque están en el mundo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal, porque aquí hay un propósito de que la iglesia esté aquí en el mundo. Ahora, cuando Jesucristo se va a ir, antes de irse, ¿qué fue lo que él prometió? ¿Qué fue lo que le dijeron los ángeles a los discípulos cuando lo vieron levantarse? De la misma forma que lo habéis visto ir, así mismo. Quiere decir que Jesucristo vuelve. La iglesia tiene que estar en esa expectativa, porque no sabemos el día ni la hora. Jesucristo vuelve. Pero mientras ese evento se da, la iglesia, consciente que tenemos que estar, que estamos en el mundo aunque no somos del mundo, y buscar cuál es el propósito de que el Señor nos tiene aquí y hacia dónde nos va a llevar, qué tenemos que hacer, o Él a través de nosotros. Porque si tenemos esa esperanza de encontrarnos con Él y que Él se encuentre con nosotros, entonces, como dice nuestro hermano Juan, el que tiene esta esperanza se purifica, así como Él es puro. Entonces nos vamos apartando. ¿Por qué? Jesucristo se fue y podemos hablar de Él, que Él vino a ministrar a nuestro favor, Él vino a servirnos. Él mismo lo dijo, yo no he venido para que me sirvan, he venido a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Y Él volvió al lugar de donde había salido, pero prometió que volvía. ¿Qué hace Cristo en el santuario celestial? Hermano, todavía Él está sirviendo a nuestro favor. Él está intercediendo por nosotros.
Él es el sumo sacerdote de nuestra confesión. Pero ¿qué pasa? Mientras ese momento se da, aquí el Señor nos quiere dejar ver algo. Porque estamos en la barca, hemos creído en el Evangelio. La barca es la que tiene el poder, si está bien hecha, bien fabricada, para caminar por el agua sin que se hunda. Pues nosotros estamos en el Evangelio, que según Pablo dice a los Romanos capítulos 16 y 17, dice que no se avergüenza del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios, para salvación, para todo aquel que cree. Porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Luego Pablo a los Corintios le dice que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Así es que el Evangelio, bueno, el significado de la palabra Evangelio son buenas noticias. Pero ese es el significado de la palabra. Pero el Evangelio es poder de Dios y el poder de Dios es Cristo. Amén. Aleluya. Es Cristo, hermano. Ahora, ¿cuántos problemas no tuvo Cristo en su ministerio terrenal? Desde que nace hasta que fue a la cruz, desde Belén al Calvario, porque había la oposición. Y Él nos advirtió que si en el árbol verde habían sucedido tantas cosas, que no se dejaran ustedes la rama. Él nos lo advirtió, esto no puede ser sorpresa. Y aquí dice que aunque Cristo se fue y está orando, está intercediendo por nosotros, la encomienda que Él le da a estos discípulos, yo quiero verlos, móntense en la barca, pero los quiero ver no en el mismo lugar, nos vamos a ver en la otra orilla. Esa otra orilla nos habla del encuentro que la iglesia va a tener con Cristo. Ya estamos en la barca que es Cristo. Pero vamos caminando por este mundo. Se supone que seamos peregrinos y extranjeros. No somos de aquí, hermano. Cristo lo dijo. Ellos no son del mundo, como yo tampoco, dijo Él, soy del mundo. Ahora le pido al Padre que nos guardara del mal, porque es que el mundo nos trae tantas cosas. Dice que cuando llegó la noche, en el verso 23, estaba allí solo, en el monte orando. Verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El viento era contrario. O sea, la barca iba para otra orilla y el viento venía de allá para acá, para que regresaran, para que no pudieran caminar, no pudieran seguir, para que la barca no los llevara donde el Señor le dijo, allá en la otra orilla nos vamos a encontrar. Hermano, mientras nosotros estamos aquí en este mundo, si no caminamos conforme a la corriente de este siglo, esos son los vientos contrarios. Porque se supone que la iglesia y el creyente individual no camine conforme a como el mundo le dice que debe caminar. Nosotros somos peregrinos y extranjeros y tenemos que tener el cuidado, porque Juan en su primera epístola dice:
que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y uno dice, bueno, eso está fuera de mí. Bueno, Juan dice, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Entonces, cuando él habla de estas cosas que no debemos de amar, él dice la vanagloria de la vida. Eso podemos estar hablando un buen ratito también. La vanagloria de la vida, de esta vida terrenal. Y todo lo que nos ofrece esta vida es vano, no tiene contenido para Dios. Ahí está la casa, está el carro, los cajos, el dinero, las prendas. Todo lo que tiene que ver con lo material pertenece a la vanagloria de la vida. Mi peinado, mi vestido. Mire, Alicia y yo fuimos a un lugar que tuve problemas en casa con el inodoro para buscar una pieza que yo necesitaba. El último sitio fui a Maderas Tratadas. Me acordé yo, espérate, ya hay un showroom. Mi hermano, eso hay que verlo para creerlo. La primera fila así, inodoros, $725. El que le seguía, 800 y pico. Entonces, se despierta la carne, esto es como la gasolina que se le echa al fuego, que en vez de apagar lo que hace es que lo aviva. Pues como que se levanta en uno el deseo. Y cuando usted compra un inodoro de $725 o compra uno de 150 pesos, los dos van a hacer el mismo trabajo. Los dos van a recibir lo mismo. Pero esa es la vanagloria de la vida. Mire, si de tantas cosas buenas que yo puedo hablar de mi esposa, una de ellas es que a ella le gusta la limpieza. A veces que vamos a comer a otro sitio por ahí para que termine, yo, mira, déjale, no le coja el empleo a los que trabajan aquí, porque ella quiere dejar todo limpio. Y eso no es malo, los extremos son malos. Pero lo que estoy viendo es que la idolatría no es solamente tener una estatua de yeso de madera. Yo tengo dos vecinos que por ver en la forma que actúan, ambos, las casas que tienen donde viven son sus ídolos. ¿Y cómo yo lo sé? En la forma que actúan, que los veo desde mi casa, cerquita, cómo actúan. Ellos lavan la casa por fuera, las paredes, lavan las ventanas. Y a los 2 días usted lo ve otra vez, buscando a ver dónde es el sucio para volver a lavar. Viven la vida con temor, porque ese es su ídolo. Ahora vinieron una compañía y le puso 2 cámaras en cada esquina de la casa. Tiene 6 cámaras.
¿Por qué? Bueno, las cámaras sirven para si viene alguien a robarme, quedan retratados. Ah, tú tienes temor de que te roben. Bueno, eso fue lo que le pasó a Job. Job dijo, lo que yo me temía es lo que me ha sobrevenido. Y Cristo nos dice a nosotros, mire cuántas veces, no temáis, no temáis, no teman, no teman. Bueno, pues si viene algún día alguien a casa y roba, bueno, pues que le aproveche lo que se robó. Voy a orar por él para que Dios lo salve. Pero yo no voy a gastar dinero en cámara. ¿Por qué? Porque ya hay uno que los está retratando de arriba. Que no se le escapa. Por eso que le dice que no tomemos venganza por nosotros mismos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que dejar esta administración y continuar el domingo. Si ustedes leen eso, yo espero que lo lean, van a ver que los vientos eran contrarios, hermano. Nosotros, vuelvo y repito, tenemos que entender que si el mundo o los que están en el mundo nos rechazan, hablan mal de nosotros, inclusive los religiosos nos dicen o dicen de nosotros que estamos en falsa doctrina, que se cuiden de nosotros. Bueno, si entendemos que ellos están mal y nosotros estamos bien porque estamos edificando conforme al diseño, o sea, conforme al plano que Dios nos dejó, pues entonces Pedro dice, pues gózate y alégrate, porque el Espíritu de Dios está sobre nosotros. Pero recuerden que la iglesia, mientras estemos aquí en el mundo, no esperemos aplausos ni aceptación del mundo, sino que esos son los vientos contrarios a los cuales nosotros nos tenemos que enfrentar, porque Satanás no quiere que la iglesia sea edificada, o nos quiere estancar, o quiere que volvamos hacia atrás. Lo que le quería hablar de una enseñanza que está cogiendo vuelo otra vez, lo vamos a dejar para el domingo, porque ahí Pablo habla de un tal Emineo y Fileto. Escuche bien, que se desviaron de la verdad. Satanás lo que quiere es apartarnos de la fe. Se desviaron de la verdad. Pero ¿cómo hicieron? No dejaron de predicar. No dejaron de hablarle a los otros creyentes. ¿Qué era lo que le estaban diciendo? Miren, ya la resurrección, no la esperen, ya eso se efectuó. En otras palabras, Cristo no va a venir porque ya eso sucedió. Y eso lo hacen aquellos que se han desviado y se están desviando de la fe. Porque esa es una doctrina herética, satánica. Jesucristo no ha venido, Jesucristo viene. Y lo esperamos. Amén. La paz de Dios sea con todos y a los hermanos que están escuchando y viendo el video. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Y si Dios lo permite, nos vemos el domingo próximo.